Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a estudiar el problema de rutas mínimas cuando lo que queremos es encontrar las rutas mínimas entre todos los pares de la red. Sin más preámbulo, entonces, comencemos. Capítulo 5, clase 4, video 1. PRM Many to Many. Rutas mínimas entre todos los pares de nodos. Deseamos resolver el problema de rutas mínimas entre todos los pares de nodos. Una primera opción trivial consiste en resolver Dijkstra desde cada posible nodo fuente. ¿Qué problema podría tener este enfoque? Naturalmente, este enfoque fallaría en presencia de costos negativos. Si tenemos costos negativos, entonces la opción natural sería aplicar n veces algún algoritmo tipo label correcting. El problema es que, como ustedes también ya saben, los algoritmos label correcting son más ineficientes que Dijkstra. Entonces, aplicar n veces un label correcting no es necesariamente la mejor opción. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar la eficiencia en presencia de costos negativos? La idea es que vamos a resolver la primera iteración desde algún nodo arbitrario con un algoritmo label correcting, porque no podemos hacer nada ahí con respecto a los costos negativos, pero vamos a hacer un truco que nos va a permitir ocupar Dijkstra en el resto de las iteraciones. A partir de las distancias óptimas para un nodo fuente cualquiera que obtendremos con este label correcting, vamos a poder construir una red auxiliar con costos C', que vamos a ver ahora cómo se construyen, cuyas rutas mínimas van a coincidir con las de la red original con costos negativos. ¿Cómo obtenemos entonces estos valores C'? Si D sub i son las etiquetas de la distancia óptima con respecto a algún nodo fuente cualquiera, vamos a definir los costos reducidos del arco IJ como lo que aparece ahí. CIJ más DI menos DJ. Son literalmente los costos reducidos de simplex. ¿Cuál es la gracia de estos costos reducidos? En primer lugar, podemos observar que dado que están construidos como costos reducidos y que las distancias corresponden a los potenciales de la solución del problema de rutas mínimas visto también como un problema de simplex de redes, nosotros podemos saber que si estas distancias son óptimas, ningún costo reducido va a ser negativo, por lo tanto ninguno de estos C' son negativos. Por lo tanto, la red de los C' cumple que no tiene costos negativos y que se puede resolver con simplex. Ese es el primer paso entonces verificado. Veamos esta propiedad 1. Sea un grafo Gn,a con costos C y J que pueden ser negativos. Sean además D sub i las distancias óptimas respecto a algún nodo cualquiera. Entonces, las rutas mínimas sobre el grafo G considerando costos C y J coinciden con las rutas mínimas sobre un grafo G' que tiene los mismos nodos y los mismos arcos, pero costos reducidos en vez de los costos originales. En palabras sencillas, si nosotros tomamos una red y cambiamos sus costos por costos reducidos, las rutas óptimas van a ser las mismas. Da lo mismo desde dónde hasta dónde estemos mirando. Esto no implica que las distancias óptimas sean las mismas, pero las rutas son las mismas y si conocemos la ruta, también conocemos las distancias. Demostración. Miremos los costos para una ruta P cualquiera entre los nodos K y L. Los costos de una ruta P cualquiera en nuestro grafo auxiliar es la suma de los C' de los arcos de la ruta. Y por fórmula, por definición de los C', cada uno de ellos tiene esta forma de acá. Y ahora vamos a expandir esta suma de acá y se va a formar una especie de telescópica. Miremos con un dibujito para que quede más claro todavía esta telescópica. Acá está cada uno de los 4 arcos de una ruta de 4 arcos que usé para ilustrar. Entonces, si tenemos los 4 C' y los expandimos con la fórmula, ustedes pueden darse cuenta de que se empiezan a cancelar los términos en forma telescópica. Y finalmente, lo que sobrevive, ¿qué es? El costo original de cada arco, la distancia del primer nodo y al final menos la distancia del último nodo. Entonces, como este D sub k y este D sub l son constantes, dado un origen y un destino, la ruta P, que minimiza la expresión de la izquierda, dado un par origen-destino, también minimiza la expresión de la derecha. Esto implica que podemos buscar las rutas mínimas en la red de costos reducidos. Esto demuestra que las rutas mínimas de la red de costos reducidos tienen que coincidir con las rutas mínimas de la red original.
Usando esto que vimos recién, entonces un posible algoritmo para resolver el problema en presencia de costos negativos consistiría en, primero, aplicar de sopo o equivalente desde un nodo cualquiera de la red. Después, construir el grafo auxiliar reformulando el problema reemplazando los C y J por los C'. Después, resolvemos n-1 veces Dijkstra en cada una de las otras, para cada uno de los otros puntos de partida que podríamos tomar. Y finalmente, recuperamos las distancias sobre la red original, porque vamos a conocer las rutas, pero las distancias las tenemos que mirar en la red original. Entonces veamos un ejemplo de cómo esto funcionaría. El algoritmo de n veces Dijkstra, entonces, lo primero que haríamos es tomar este grafo G y calcular sus rutas mínimas para un nodo arbitrario. Obtengamos las rutas mínimas desde el nodo A con el algoritmo de SOPO, por ejemplo, para obtener entonces los valores de D sub I y construimos la red G a partir de esto. Entonces, esas son las rutas mínimas de DA. Me estoy saltando la parte de aplicar Dijkstra o de aplicar de SOPO. Ustedes ya saben bien hacer eso, pero esas son las rutas mínimas que obtendríamos. Calculamos con esto las distancias, poniendo un 0 en el origen. Entonces queda menos 1 para allá, 1 para allá, 2 para acá. Y ahora con esos números podemos calcular costos reducidos. Entonces vamos a ver la otra red y vamos llenando los costos reducidos. Por ejemplo, en el arco AB, el costo reducido quedaría como menos 1, que es el costo del arco, más 0, que es la distancia en el origen, menos 1, que es la distancia en el destino. Y eso da 0. Replicamos este mismo procedimiento en cada uno de los arcos y llenamos entonces esta red con costos reducidos. Y ahora, sobre este grafo G', nosotros podemos calcular las rutas óptimas para el nodo B, C y D, ocupando Dijkstra convencional, que tiene una mejor garantía de complejidad que el algoritmo de SOPO, por ser un label setting en vez de un label correcting. Entonces, ahora ocupamos la red auxiliar para encontrar los demás árboles de rutas mínimas. Por ejemplo, el de C queda así. ¿Cómo recuperamos entonces las distancias? Porque aplicar rutas mínimas acá es trivial y después ustedes copian este árbol acá y ustedes saben que es el mismo árbol de rutas mínimas en el grafo original. Pero ¿cómo obtenemos las distancias en la red original? Bueno, la primera opción es la más obvia de todos. Nosotros podemos ir a la red original y ocupar este árbol y ver cuánto dan los costos. Pues si de aquí a acá hay un costo de 2, este va a estar en una distancia 2, este va a estar en una distancia menos 2 y este va a estar en una distancia de 3. Pero la opción 2, imaginando que esto lo estamos programando y que nuestra instancia es más grande y que queremos ser un poco más eficientes, es simplemente ocupar la misma relación que ocupé para demostrarles esta propiedad de la equivalencia para las rutas mínimas entre los dos grafos. Tenemos esta fórmula. Entonces, de esta fórmula nosotros sabemos que la diferencia entre los costos de una ruta, acá C sub P mayúscula corresponde al costo de la ruta P. Sabemos que los costos de una ruta en la red original, que los tenemos al calcular las rutas mínimas, el costo de esa ruta va a ser igual al costo de la otra ruta más una constante que depende del origen y del destino de la ruta. Entonces ustedes pueden ocupar también esta fórmula para hacer esa conversión. De hecho, bueno, ahí están calculados entonces los costos en la red original ocupando en el fondo la estrategia 1. De hecho, vamos a verificar esta equivalencia en esta instancia de acá. Vamos a mirar el par CD y vamos a comparar todas sus rutas. Vamos a evaluar todas sus rutas en ambos grafos y nos vamos a dar cuenta de, como les decía recién, de que la diferencia entre las rutas entre un par y origen-destino dado para ambos grafos siempre va a ser una constante. Y esa constante es la distancia del origen menos la distancia del destino. Entonces, partamos por revisar la ruta CAD. La ruta CAD en el grafo original va a tener un costo de 2 más 1, 3. Y en el grafo auxiliar va a tener un costo de 4 más 0, 4. Hacemos lo mismo con la ruta CABD, esa ruta verde, que va a tener 2 menos 1, 1 más 3, 4 en el primero y 5 en el segundo. Veamos la ruta que queda, que es esa. Esa va a tener costo de 1 y de 2. Podemos verificar acá que todas las rutas de la izquierda son una unidad menor que la ruta de la derecha. Por lo tanto, esto confirma además que si nosotros queremos conocer la ruta mínima entre C y D para este grafo, nosotros también la podemos buscar en este grafo porque todas las rutas son las mismas pero más una constante.
Y si uno le suma a la lista de opciones a todos la misma constante, la mínima va a seguir siendo la misma. Podemos además verificar que esta diferencia de 1 corresponde exactamente a d sub c menos d sub d, y esto es igual a 1. Qué conveniente, ¿no? Pensemos ahora en otra opción de solución de este problema. Tratemos de construir un algoritmo label correcting genérico para este problema. Y va a estar inspirado en algo muy parecido a el label correcting que hicimos en las clases anteriores. La condición de optimalidad con respecto a un nodo fuente en particular era que la distancia del nodo j tiene que ser menor o igual que la distancia desde cualquier nodo i más el costo de c y j. Nosotros podemos generalizar esta condición agregando que estas distancias van a ser distintas, depende de cuál es el nodo que estemos tomando como origen. En esta expresión de acá, el nodo de origen no se especifica porque está dicho en otro lado nomás. Pero si estamos haciendo la matriz completa, si estamos haciendo todos los pares, tenemos que además especificar el origen. Entonces, esta misma condición, si le agregamos un subíndice extra que muestra cuál es el nodo de origen, entonces la condición queda así. La distancia óptima para ir desde i hasta j tiene que ser menor o igual que la distancia óptima para ir desde i hasta k más la distancia para ir desde k hasta j. Esta es la generalización de la condición de optimalidad cuando pensamos en pares origen-destino. Y noten que esto de acá en el fondo, en palabras mucho más sencillas, lo que quiere decir es que la distancia óptima para ir de i a j no puede ser mejorada al agregarle una parada arbitraria en un nodo seleccionado, ¿sí? En el mejor de los casos tiene que ser igual si es que el nodo k pertenece a la ruta óptima entre i y j. Con esta condición podemos construir un algoritmo label correcting genérico para el problema, que es el siguiente. Inicializamos para todo par origen-destino de nuestra red las distancias en 0, los predecesores en 0, si es que estamos en los nodos fuente, y también inicializamos todas las distancias en infinito para los otros nodos de la red, para los otros pares de la red, y también vamos a ponerles predecesores 0 a los otros nodos de la red. Acá recuerden que esto es convención, uno a veces puede poner un símbolo de vacío o un 0, lo que uno quiera, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta manera, el label correcting genérico lo único que dice es si encontramos tres nodos i, j y k que violan la condición de optimalidad, es decir, que d y j sea mayor que hacer desde d la distancia de i hasta k más la distancia de k hasta j, entonces tenemos que reportar o registrar que esta distancia fue mejorada haciendo un paso por el nodo k. ¿Y cómo registramos eso? Bueno, la nueva distancia obviamente va a ser la mejora recién registrada y el predecesor también tiene que ser actualizado. ¿Y cómo lo actualizamos? Tenemos que decir que antes, cuando íbamos de i a j, nos íbamos de algún camino que no sabíamos cuál era, pero ahora hay que decir que para llegar a j cuando vamos desde i es el mismo camino por el que vamos a llegar cuando vamos desde k. Entonces eso es lo que estamos registrando aquí, ¿sí? Estamos diciendo que el atajo o el desvío por k nos ahorraba costo con respecto a la solución anterior, entonces tenemos que registrar que a j también estamos llegando desde el mismo lado que llegábamos cuando nos íbamos desde k. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Los invito a que traten de deducirlo ustedes mismos. Les doy la pista de que es parecido el argumento al del algoritmo label correcting genérico para un nodo hacia el resto de los nodos de la red. Así que, dada esta pista, les doy un segundito para que piensen ahora. Vamos a comerciales. Elíjalos por sus medallas. Volvemos de comerciales y vemos la respuesta, que es n cubo por c. ¿Y a qué se debe este n cubo por c? El argumento, insisto, es muy parecido al que ya conocíamos. Cada etiqueta puede bajar desde un máximo de n por c aproximadamente hasta un mínimo de menos n por c aproximadamente. La cosa es que la cantidad de estados que puede tomar esa etiqueta durante el algoritmo es finita y está acotada por algo que es de orden nc. Y observamos que además la cantidad de pares o la cantidad de etiquetas son n cuadrado, y eso nos hace llegar directamente a n cubo por c.
Esta complejidad de n cubo c se puede reducir a n cubo usando la implementación de Floyd-Warshall, que describiremos a continuación. Floyd-Warshall inicializa el algoritmo haciendo lo siguiente. Para cada par i, j en la red, decimos en primer lugar que las distancias iniciales cuando nuestro origen y nuestro destino coinciden obviamente son 0. Nuestros predecesores cuando estamos en el nodo raíz del árbol de rutas mínimas en la fuente también son 0. Bien, hasta ahí. Hasta ahí no cambia nada. También vamos a decir que la distancia inicial para los otros arcos de la red, entre i y j, en vez de valer infinito inicialmente, si es que hay un arco conectando, vamos a darle inmediatamente ese valor c y j. Y vamos a decir, obviamente, que el predecesor en este caso, para ir de i a j, va a ser i, porque estamos haciendo una ruta que solamente está conformada por el arco ij. Así que esto de acá en el fondo es incorporar inmediatamente las rutas de un puro arco, que son triviales de ver y que nos ayudan a partir de una mejor solución. Y para todas las demás, para todas las que no haya conexión directa, vamos a decir que la distancia inicial es infinita y que el predecesor es todavía indefinido, que es 0. Y en cada iteración del algoritmo de Floyd, lo que vamos a hacer es revisar cada elemento, cada uno de nuestros pares origen-destino, una vez cada uno de ellos en orden, pero con un nodo K que está hecho como de referencia, que es el pivote de la iteración. Y ese nodo de referencia es el que vamos a probar a ser nodo de paso para cada uno de los IJ que estamos mirando. Entonces, para un K definido, nosotros miramos cada uno de los IJ, el par IJ, y decimos, ¿podemos mejorar la distancia de IJ pasando por K? Y si es que la respuesta es afirmativa, entonces actualizamos la etiqueta de distancia y actualizamos los predecesores con la misma lógica del label correcting que vimos recién. Veamos entonces este algoritmo en acción. Tomemos esta red de acá, con algunos costos negativos, y resolvamos el problema. Observemos primero que lo que estamos tratando de construir es una matriz de n cuadrado, de n por n, de etiquetas de distancia. Necesitamos la distancia entre cualquier i y cualquier j. Una matriz de distancias. Y también tenemos una matriz de predecesores, ¿sí? Cada una de las filas de esta matriz, en el fondo, va a corresponder a el vector de predecesores que define el árbol para una fuente en particular. Entonces, ¿cómo inicializamos? Partimos por poner ceros en la diagonal de la matriz de distancia, porque los nodos o las rutas desde un nodo hacia el mismo nodo son de costo 0. Y habíamos dicho también que los predecesores en este caso se registraban como ceros, por ser la fuente del árbol. Miramos ahora los arcos que tienen los arcos de la red y registramos sus costos directamente en la matriz. Y por cada uno de estos costos que registramos, nosotros tenemos que poner en la matriz de predecesores el predecesor que corresponde a ese arco en particular, la cola del arco que estamos mirando. Por ejemplo, el arco 1, 2 está en la casilla 1, 2, tiene un costo de menos 3, y para poder obtener este costo de menos 3 para ir de 1 a 2, obviamente tenemos que llegar a 2 desde 1. Llenamos el resto de los costos con infinitos y el resto de los predecesores con ceros porque todavía no los tocamos. La primera iteración va a tomar como pivote al nodo K igual 1. Es decir, vamos a ver para todos los demás IJs si es que un atajo por K o un desvío por K nos mejora o no la solución que tenemos hasta el momento. Revisemos la condición que habíamos dado en el pseudocódigo. Lo que estamos buscando es si es que existe algún i, j en esta matriz tal que su actual distancia es mayor quedik más dkj, entonces hacemos toda esta operación de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir parando casilla por casilla de los posibles IJs. No es necesario hacer la fila y la columna K, además. Entonces vamos viendo los otros IJs y vemos si alguno de ellos entrega mejora. Por ejemplo, si estamos mirando esta celda de acá, la celda 2,2, lo que nosotros tenemos que mirar entonces es el D2,1 y el D1,2. Esto de acá, por eso se parece mucho a pivotear. Cuando estamos mirando esta celda de acá, las otras dos celdas que hay que sumar son la que está en su misma columna en la fila de referencia y la que está en su misma fila en esta columna de referencia. Entonces, al final lo que estamos comparando es este 0 versus infinito menos 3. Por lo tanto, acá no hay mejora.
Miramos el segundo lugar, infinito más infinito versus menos 1, no hay mejora, infinito, infinito. De hecho, si hay un infinito en la fila o en la columna de referencia, ya podemos descartar inmediatamente. Acá tenemos un candidato un poco más competitivo, pero 5 menos 3 es igual a 2, por lo tanto no implica hacer un cambio. 5 más infinito no hay mejora, 5 más infinito no hay mejora y esta fila es infinita. Así que, como resultado de la primera iteración, no hay cambios en las etiquetas. Perfectamente puede pasar. Veamos entonces ahora la iteración con k igual 2. Fíjense que pintamos ahora la fila 2 y la columna 2 de otro color porque esas van a ser nuestras filas de referencia. Entonces, vamos viendo ahora entonces elemento por elemento. Revisemos primero este 0 de acá. Este 0 de acá lo tenemos que comparar con infinito menos 3, pero eso claramente no hay una competencia. Veamos cuál es el que toca, el de acá. Ahí tenemos un infinito. Esto claramente nos va a entregar una mejora. Tenemos menos 3, menos 1 versus infinito. Por lo tanto, ya, encontramos un lugar donde hay que hacer un cambio. ¿Cuál es el cambio que hacemos? Obviamente, este número de acá lo vamos a reemplazar por la suma de estos dos, ¿sí? Por la nueva distancia que podemos obtener haciendo el desvío. Y de hecho, fíjense cuál es el desvío que estamos haciendo acá. Estamos diciendo que para hacer la ruta entre 1 y 3, si pasamos por el nodo 2, obtenemos un costo de menos 4. Entonces, si nos vamos 1, 2 y 2, 3, ahí está el menos 4. Menos 3, menos 1. ¿Lo ven? Es eso lo que estamos actualizando. Entonces ponemos ahí un menos 4. Y ahora, miremos esta condición de acá. Estamos diciendo, ya hicimos el reemplazo de las distancias, estamos diciendo que P y J, es decir, este número que está acá, este 0, va a pasar a ser PKJ. Y PKJ es este valor de acá. ¿Sí? Entonces, en esta parte, si ustedes quieren mecanizarlo, pueden pensar de que el predecesor se copia de la fila de referencia. Entonces ese 2 pasa a estar ahí. Seguimos revisando. Nos damos cuenta de que ese infinito también va a ser mejorado. Pasa a ser un menos 3. Y este número de acá va a tomar el valor de 2. Seguimos revisando la tabla. Este 5 no mejora. Ese 0 tampoco mejora. Ese infinito obviamente mejora. 0 más 2, 2. Y acá a la derecha se copia el 2 también. Seguimos, ahí hay un infinito que no va a mejorar en esta iteración todavía y acá hay un infinito, por lo tanto no queda ninguna más que mejorar en esta iteración. Pasamos a la iteración 3. Seguimos haciendo lo mismo de antes. Buscamos rápido mejoras. 5 menos 4 no, 2 menos 4 tampoco le gana, tampoco. Este va a mejorar. 4. Hasta ahora hemos tenido quizás la mala suerte de que solamente se actualizan los infinitos. En una instancia más grande es probable también de que haya etiquetas que puedan cambiar más de una vez de estado, no solamente una vez desde el infinito, ¿sí? Pero esto pasa normalmente porque una instancia chica no permite ese nivel de complejidad. Entonces actualizamos ese y acá, este de acá va a pasar a ser un 3 naturalmente, ¿cierto? Seguimos revisando, nos damos cuenta de que ahora ese infinito va a mejorar. Actualizamos ese también y se acaba esta iteración. Hacemos la iteración 4 y en la iteración 4 los invito a ustedes a verificar, pero pueden darse cuenta que no va a haber cambios en la iteración 4. Ya no quedan mejoras por hacer. Por lo tanto, esta matriz de distancia y esta matriz de predecesores corresponden a las distancias y árboles de rutas mínimas de nuestra red de ejemplo. ¿Cómo podemos leer estos resultados? Tratemos de, por ejemplo, encontrar a partir de estas matrices la ruta óptima entre 3 y 4. En primer lugar, podemos simplemente en esta matriz ir a meternos a la casilla 3, 4 y sabemos que esa ruta tiene costo de 2. Pero ¿qué pasa si queremos encontrar esa ruta más precisamente? Lo que tenemos que recordar es que en la matriz P, la fila 3 corresponde al árbol de rutas mínimas desde el nodo 3. Entonces, si nosotros miramos estos predecesores de acá, podemos reconstruir el árbol. De hecho, nosotros podríamos ir directo al nodo 4 y decir, ya, el nodo 4 hay que llegar desde 2 y después vamos al nodo 2, que hay que llegar desde 3. Por lo tanto, la ruta va a ser 3, 2, 4 con un costo de 2, como habíamos recién predicho. De hecho, ustedes pueden tomar esta fila completa y graficar ese árbol de rutas mínimas. Ese sería el árbol de rutas mínimas que sale desde el nodo 3 para esta instancia que estamos mirando acá. Hemos visto entonces dos algoritmos para hacer el problema de rutas mínimas entre todos los pares de nodos de una red. N veces Dijkstra y Floyd-Warshall. ¿Cuál de estas dos opciones va a ser más conveniente? Noten que aplicar N veces Dijkstra en el fondo va a tener una complejidad
de hacer n veces un algoritmo de rutas mínimas. Y acá este SNMC va a ser la complejidad del algoritmo que apliquemos, porque recuerden que Dijkstra puede tener distintas complejidades, depende de la implementación que se ocupe. Pero llamemos eso S. Y acá estamos poniendo que es n veces esa complejidad, porque la primera iteración tenía una complejidad más alta, pero como es una pura vez, no queda multiplicada por n y es la parte que queda multiplicada por n la que va a dominar de todas formas. ¿Sí? Esa es una de las cosas bonitas de esto, de cuando uno trabaja con complejidad de algoritmos, de que hacer una operación una vez siempre va a ser mucho mejor que hacerla una vez por cada nodo. Entonces nos permite hacer estos trucos de este tipo. Podemos hacer una vez la parte difícil, pero si esa información después la podemos ocupar para hacer algo más fácil en las otras iteraciones, estamos mejorando la complejidad del algoritmo. Y eso es lo que hacemos en n veces Dijkstra. Bueno, tenemos esta complejidad versus un n cubo. Si se usa una versión mejorada de Dijkstra, obviamente la alternativa de menor complejidad va a ser la primera. Sin embargo, el algoritmo de mejor desempeño promedio puede ser Floyd-Warshall para redes densas o n veces Dijkstra en caso contrario. Y esto es consecuencia de las listas de adyacencia, en verdad. ¿Sí? Depende de la densidad, entonces, de la red. Redes densas, es decir, que es casi completa, que hay arcos en casi todos los pares origen-destino. En ese caso, Floyd-Warshall pasa a ser más eficiente que hacer n veces Dijkstra. De hecho, recuerden que Dijkstra en el fondo revisa todos los arcos salientes de un nodo, y si estamos haciendo una buena representación del problema, entonces va a ahorrar tiempo si es que de cada nodo no salen tantos arcos. Eso implica, o eso es lo que quiere decir que una red sea poco densa. Cabe notar que además normalmente interesan las rutas mínimas entre un subconjunto de nodos. Y si nos interesa solamente un subconjunto de nodos, ¿cuál ustedes creen que de estos dos algoritmos va a tener más sentido? Respondan en el foro. Bien, con eso entonces terminamos este video de hoy y los dejo ahora invitados a ver el segundo video de la clase de hoy, donde vamos a discutir algunas extensiones del problema de rutas mínimas. Así que nos vemos ahora.